Creada en 2002 como antecesora de torneos internacionales como la Supercopa Sudamericana, la Copa Conmebol, la Copa Mercosur y Merconorte, a lo largo de la historia, la Copa Sudamericana fue testigo de clásicos apasionantes, y en este video los repasaremos. En primer lugar, mencionaremos dos grandes rivalidades del fútbol brasilero que se dieron en dos oportunidades. Flamengo y Fluminense se midieron en la primera fase en 2009 y luego de empates sin goles en la ida y 1-1 en la vuelta, debido a la regla del gol de visitante, Fluminense se terminó llevando la serie y posteriormente llegó hasta la final que perdió ante Liga de Quito. 8 años después se volvieron a cruzar por los cuartos de final y el Mengao se impuso por 1-0 en el primer encuentro, mientras que en el segundo partido igualaron 3-3. Lo que le permitió a Flamengo avanzar de ronda, hasta llegar al partido decisivo donde fue superado por Independiente. Otro gran clásico brasilero que se dio dos veces es el histórico enfrentamiento entre Gremio e Internacional. En la segunda fase de la edición del 2004, el Colorado se llevó la serie al imponerse con un resultado global de 3-2, mientras que en la primera fase, en la edición del 2008, empataron 1-1 en la ida y 2-2 en la vuelta, y gracias al gol de visitante, Internacional terminó pasando la serie hasta posteriormente llegar a la final, donde derrotó con un resultado global de 2-1 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2008. Atlético Nacional y Millonarios protagonizaron el superclásico del fútbol colombiano en dos oportunidades. La primera vez que se vieron las caras fue en la primera fase de la edición del 2007. En la ida, jugada el 5 de septiembre en el Atanasio Girardot, Millonarios se impuso por 3-2, mientras que en la vuelta, jugada el 13 de septiembre en el Campín de Bogotá, empataron sin goles, igualdad que le permitió a la albiazul avanzar de ronda. 19 años después, se reencontraron en la fase preliminar. El 4 de marzo en el Atanasio Girardot, gracias al doblete de Rodrigo Contreras y el tanto de Leonardo Castro, el albiazul derrotó por 3-1 Atlético Nacional y lo volvió a eliminar en la Copa Sudamericana. El torneo también fue escenario para el clásico del fútbol boliviano, ya que The Strongest y Bolívar protagonizaron dos grandes series. La primera fue en la primera fase en la edición del 2003, en su primer cruce jugado el 7 de agosto en el estadio Hernando Siles, empataron 2-2, mientras que en la vuelta, jugada 12 días después en el mismo estadio, volvieron a igualar, por lo que debieron definir la serie en penales. Desde los 12 pasos, el aurinegro se impuso por 4-2 y eliminó a su tradicional rival. 2 años después se reencontraron en la fase preliminar. En la ida, jugada el 11 de agosto en el estadio Hernando Siles, The Strongest se impuso por 2-1, mientras que 2 semanas después en el mismo estadio, el aurinegro volvió a derrotar a su clásico rival con un resultado de 2-1, lo que le permitió nuevamente eliminar a Bolívar en la Copa Sudamericana. Seguimos recordando rivalidades brasileras, ya que en los octavos de final de la edición del 2004 se cruzaron Santos y Sao Paulo. En la ida, jugada el 10 de octubre en el Urbano Caldeira, el Peixe se impuso por 1-0 gracias al gol de Lano, mientras que en la vuelta, jugada el 20 de octubre en el Morumbí, empataron 1-1, igualdad que le permitió al Santos avanzar de ronda. Un año después, el torneo fue testigo de un histórico clásico rosarino en la primera fase, y es que luego del empate sin goles en su primer cruce, el 29 de agosto en el Gigante de Arroyito, con gol de Germán Rivarola, Central venció por 1-0 a Newell's y se llevó una histórica serie que sería conocida como el Pirulazo. Además, luego de 30 años lo volvió a eliminar en un torneo internacional. En la primera fase de la edición del 2006, Fluminense y Botafogo protagonizaron el clásico Bobo, conocida por ser la rivalidad más antigua del fútbol brasilero, y al finalizar igualados en ambos encuentros, debieron definir la serie en penales, donde Fluminense se impuso por 4-2 y avanzó de ronda.
América de Cali y Deportivo Cali protagonizaron el clásico vallecaucano en la primera fase en la edición del 2008. Y a pesar de que los Diablos Rojos cayeron por 1-0 en el segundo encuentro, jugado el 16 de septiembre en el Estadio Pascual Guerrero, su triunfo con un resultado de 2-0 en el primer cruce le permitió avanzar de ronda. La edición del 2014 fue testigo de dos grandes rivalidades del fútbol argentino. Estudiantes y Gimnasia protagonizaron el clásico platense en la segunda fase, y luego de un empate sin goles en la ida, en la vuelta jugada el 16 de septiembre en el Estadio Ciudad de La Plata, el Pincha se impuso por 1-0 gracias al solitario gol de Diego Vera. Por otro lado, River y Boca protagonizaron el Superclásico en las semifinales, y debido a que no se pudieron sacar diferencias en el primer encuentro, en el segundo cruce, jugado el 27 de noviembre, el gol de Pisculichi en el Monumental le dio al Millonario el pase a la final, donde venció en un resultado global de 3-1 a Atlético Nacional y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2014. 4 años después, Independiente Santa Fe y Millonarios protagonizaron el clásico bogotano en los octavos de final. En la ida, jugada el 18 de septiembre en el Campín de Bogotá, empataron 0-0, resultado que se volvió a repetir en la vuelta, jugada el 2 de octubre en el mismo estadio, por lo que tuvieron que definir la serie en penales, donde los Cardenales se impusieron por 5-3 y lograron la clasificación a la siguiente ronda. Por último, en 2021, la Copa Sudamericana fue escenario de un histórico superclásico uruguayo correspondiente a los octavos de final. En la ida, jugada el 15 de julio en el Gran Parque Central, el Carbonero se impuso por 2-1, mientras que una semana después, el Bolso fue el que se llevó la victoria con un resultado de 1-0. Sin embargo, debido a la regla del gol de visitante, Peñarol se terminó llevando la serie.